¿Cómo están, amigos? Es de conocimiento público el proyecto número 010 quebrado 2023-2024 denominado Ley Brisa, que ya ha sido, como todos sabemos, aprobado en el Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados desde el 8 de abril 2026. Estamos hablando de un proyecto de ley realizado por una mujer americana colombiana que el año 2000 fue presuntamente vejada sexualmente por su primo colombiano en Bolivia. Es decir, estamos ante una extranjera que viene a proponer leyes a Bolivia en lugar de hacerlo en Estados Unidos o Colombia, que son sus países de origen en este caso. En su proceso, ni siquiera ella ha logrado demostrar la supuesta violación que ella denuncia. Entonces, solo es su versión contra la de su primo y de paso contra más del 95% de su propia familia que no la apoyan porque dicen que es una mentirosa. Ese proceso, para que todos sepan, se encuentra archivado totalmente, aunque ella salga a los medios y diga que su proceso sigue vigente y su propio país, Colombia, le ha negado la extradición a su primo y ha cerrado ese caso porque ya está totalmente prescrito. Entonces, a ella le guste o no le guste, puede sonar fuerte, pero si el caso está prescrito y está cerrado, entonces no hay un autor. Nunca ha logrado demostrar absolutamente nada. Pero ese caso precisamente le ha servido a ella para abrir varias fundaciones millonarias junto a su entorno familiar más cercano, ya que su padre, antes de que ella sufra la presunta violación, ya se encontraba el señor ligado a las ONGs y él sabía y conocía perfectamente el poder del dinero que se manejaba, y su propia familia señala que este caso ha sido armado solo para recibir aportes millonarios y a título de defender a menores. Hay infinidad de denuncias, ustedes revisan en redes sociales sobre este caso específico, donde se escucha incluso el relato de menores que señalan que estas fundaciones les obligaban a decir que sus agresores los violaron para de esta manera seguir recibiendo obviamente aportes, porque los hombres procesados y que se encuentran en las cárceles tras las rejas por este tipo de delitos les generan a ellos miles de dólares, a esta mujer y a toda su organización. Este proyecto de ley Brisa busca modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento en 4 puntos centrales. Primero, introducir el consentimiento como elemento constitutivo de la violación. Segundo, eliminar el delito de estupro. Tercero, incorporar la violación incestuosa. Y cuarto, establecer la imprescriptibilidad en delitos sexuales cuando las víctimas eran niños, niñas o adolescentes al momento del hecho. Primeramente, se busca modificar el artículo 30 del Código Penal bajo el siguiente texto. La prescripción corre, dice, desde la medianoche del día que se cometió el delito o cesó su consumación, y en delitos contra la integridad corporal y salud de niños, niñas y adolescentes, el plazo comienza a correr 4 años después de que la víctima alcanza la mayoría de edad, salvo, esta es la parte importante, salvo que haya obstáculos personales o insalvables. O sea, uno se pregunta, ¿qué significa obstáculos personales o insalvables? Básicamente, todo lo que se te ocurra te sirve en este caso para justificar o acreditar que no pudiste denunciar en su debido momento y ahora podrás hacerlo bajo cualquier argumento, así textual, así de claro. Además, señala el mismo artículo que los delitos contra la libertad sexual cuando las víctimas eran niños, niñas o adolescentes al momento del hecho son imprescriptibles. Entonces, al mismo momento que te dice que puedes usar cualquier fundamento, un obstáculo personal o insalvable, pero más adelante te dice que estos delitos son imprescriptibles, entonces innecesario totalmente. Si finalmente están disponiendo que nunca prescriban, entonces no necesitas ni siquiera usar esos argumentos anteriores. Entonces, ahora las mujeres podrán denunciar cuando ellas así lo quieran. Imagínense ese poder en un país como el nuestro, donde todos sabemos que abundan las denuncias falsas y hasta los abogados lamentablemente han encontrado
Los abogados inescrupulosos han encontrado su modus vivendi en la ley 348, haciendo mucho dinero en minutos, extorsionando, sacando y metiendo de la cárcel a los hombres cuando les da la gana, manipulando incluso a los hijos de la pareja, aleccionándolos para que declaren en contra de sus padres, pidiendo asistencias familiares estratosféricas enormes, apoderándose de inmuebles, herencias y demás temas patrimoniales a costa de amenazas, a costa del sufrimiento de hombres inocentes que se encuentran en las cárceles bolivianas. También, según este proyecto, se modifica el artículo 101 del Código Penal, que establece que los delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas que fueran niños, niñas o adolescentes al momento del hecho son imprescriptibles. Además, se modifica el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla justamente sobre las atenuantes en delitos contra la libertad sexual, e incluso se está incluyendo una lista de cuáles no son atenuantes en este caso. No son atenuantes, dice, los celos, la venganza, la preservación del honor, el estado de ira, el consumo de alcohol o drogas, la buena reputación del autor, la reputación de la mujer, el deseo de reparar el daño, la reconciliación entre las partes, el arrepentimiento, ni la relación entre el autor y la víctima. Ninguna de esas son atenuantes en delitos contra la libertad sexual a partir de esta ley. Se modifica también el artículo 308 del Código Penal, que nos habla del delito de violación, estableciendo que existe violación cuando no existe consentimiento libre y voluntario de la víctima, así lo dice. Y la pena es de 15 a 20 años, o sea, elimina la intimidación, la violencia física, la violencia psicológica, que eran requisitos para demostrar obviamente la violación. En este caso ahora solo va a bastar con que la mujer diga yo no quería y listo. La palabra de la mujer entonces estaría por encima de cualquier elemento probatorio que ya no va a ser requerido a partir de ahora. Se modifica también el artículo 308 bis, que nos hablaba de la violación NNA. Se modifica de la siguiente manera. Dice, si la víctima es menor de 18, la pena es de 20 a 25 años. Así aleguen consentimiento, y si concurren las agravantes del 310, la pena es de 30 años sin derecho a indulto. Y dispone que las relaciones sexuales consensuadas, dice, entre jóvenes, ya no son delito a partir de los 14 años, siempre y cuando no existe una diferencia superior a 3 años entre ambas personas. Antes, en el texto del 308 bis, establecía que a partir de los 12 años en Bolivia no existía delito siempre y cuando no exista diferencia de edad de 3 años. Ahora lo han incrementado a 14 años. Se crea también el artículo 308 ter, que nos habla de la violación incestuosa, con una pena de 25 a 30 años, cuando el autor de la violación sea familiar, o aunque no lo sea, dice, pero que se haya integrado a la familia de alguna manera. Entonces cualquier noviecito, cualquier persona que esté viviendo en la casa, ya se estaría integrando de alguna manera a esa familia, y si comete el delito, entonces tiene la máxima pena, 25 a 30 años de cárcel, algo que ya estaba prácticamente inserto en el artículo 310 en las agravantes, en el inciso O del Código Penal, pero ahora quieren dejarlo más claro. También se modifica el artículo 310 sobre las agravantes en delitos sexuales, y están incrementando algunos incisos más en el artículo 310 de los que ya conocíamos nosotros.